Hola, buenas noches. Noche de miércoles a jueves, noche de programa, noche donde nos gustaría intentar transmitir un poco nuevamente de tranquilidad. Vemos que las cosas pues cada vez se están poniendo más complicadas. Vemos que la gente empieza cada vez más a desanimarse. Vemos que la gente empieza a no confiar ya en nada. Lo cual es cierto ante el panorama que tenemos, pero nosotros siempre intentamos, aparte de intentar poner un poquito de humor, que siempre es bueno y más a estas alturas, intentamos que se visualicen cosas que a veces no se ven y que están denotando que aquellos que quieren transformar este país en algo extraño están cada vez teniendo más dificultades para hacerse verosímiles y están alejándose de la realidad del propio país para intentar como ser transparentes, como si las cosas no sucedieran, pero están sucediendo. Hoy ha sido día de la apertura, digamos, del Congreso, con ese desaire al rey, donde las formas, vamos a decirlo así, pues parece que no se acaban de entender en ciertos grupos parlamentarios. Eso sí, cobrar a final de mes, ahí todos ponen la mano y ahí son todos muy demócratas. En fin, son de esas cosas que vamos a empezar explicando. Luego hablaremos de la tercera institución del Estado, que como saben es la presidenta del Congreso, que ha demostrado ser más una hooligan de partido, como algunos han titulado el peor discurso de un presidente del Congreso en toda su historia, ser la portavoz del gobierno que ser la presidenta del Congreso. No es solo una cuestión de formas aquí, es una cuestión de educación. Luego nos iremos a ese cada vez más notorio miedo del presidente Sánchez a tocar la calle, hoy se ha visto en Oviedo, esa sensación cada vez más, no sabemos si normal, viendo la respuesta que puede tener, de gobernar escondido en su búnker, escondido tras los guardaespaldas, escondido tras todo. Ojo, excepto mañana, que a las 9 de la mañana, quien le interese, pues lo van a tener en Televisión Española haciendo una entrevista. Ya verán todas las bondades que dicen si los periodistas hacen eso que en Televisión Española es habitual, de lamer al entrevistador cuando es de la cuerda. Por cierto, hablando de unos que son de la cuerda, un momento de gracia, sobre todo para aquellos oyentes asturianos, que poca gracia les harán, pero que ha pasado hoy con la inauguración del presunto ave, que al final, como se ha visto en muchos vídeos, era un albia, pero bueno, en fin, da igual, esto son cosas del gobierno, del señor Barbón, pues que en la sexta han puesto un mapa donde aparecía Pola de Lona y Nieves, sí, Pola de Lona, no sabemos si porque tiene una lona y hay una pola, no sabemos muy bien, y Nieves, que a lo mejor querían decir que nieva mucho, no lo sabemos muy bien, por Pola de Lena y Mieres. En fin, de esas cosas que demuestran a qué nivel estamos, porque obviamente cuando sale un gráfico de ese estilo en televisión, no solo es el presentador quien desconoce la información, sino quien lo crea, pero también hay un realizador que lo mira, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el nivel de la televisión del gobierno, la sexta. Luego nos iremos a algo que aquí habíamos comentado hace muchas semanas y que alguno nos ponía un poco en el disparadero, cuando decíamos que Puigdemont habría una opción, que era que Puigdemont podría en un momento dado apoyar una moción de censura a Feijóo. Y nosotros recuerden que es cuando empezamos a hablar de contrainformación, esta historia, que es cuando explicamos en su momento que lo lógico es que sabiendo esa información, desde el entorno del PP se intentara contactar indirectamente con el entorno de Puigdemont, como hizo en su momento el Partido Socialista, para intentar guiar el camino. Lo explicamos hace semanas, hoy ha saltado la noticia y el PP, pues nada, ha respondido que nada de nada, improvisando. Fíjense que la respuesta sencilla para Feijóo hubiera sido, si hay que sacar al gobierno socialista y ir a elecciones al día siguiente, pues se hace. Porque son los españoles los que deben de votar. Eso es un discurso de Estado, señor Feijóo. Nada de nada, nada de nada. Gilipolleces cuando hace un mes, 2 meses, quisieron hablar con ellos con otras cosas que no eran elecciones. En fin, el PNV, por cierto, 3/4 de lo mismo, diciendo que si se incumple, el PNV saben que va siempre detrás, pues se pueden plantear también sacar al gobierno. En fin, el gobierno no está tranquilo. Nos iremos luego a
dentro de esa intranquilidad, esa primera bronca medio pública entre Calviño y Díaz, parece que Calviño empieza a tener claro que lo del BEI no va a salir. La apuesta de Italia, obviamente, y las apuestas de Sánchez hacen que ningún candidato español, a día de hoy, ojo, que esto puede cambiar mañana, pueda tener opciones. Aquí estaríamos nuevamente en eso de la contrainformación. Con todo lo que se está haciendo, se imaginarán que hay gente trabajando para que Calviño no salga, y se han broncado con Díaz sobre temas del paro y todas estas cosas, para que vean que el gobierno tampoco internamente está nada tranquilo. Y la economía, obviamente, pues qué quieren que os diga, la OCDE ha recortado el crecimiento, se disparan las insolvencias y, como detalle, las familias han retirado en octubre nada más y nada menos que 7.000 millones de los depósitos bancarios. Se imaginan que no los han retirado para comprar casas. Los han retirado en su mayor parte para gastos ordinarios, porque la economía no va bien y la situación puede ser aún más complicada. Ha saltado también hoy la noticia de demandas a Neutral y Maldita por vulnerar el derecho a la información. En fin, habría que demandarlos por gilipollas, perdón, porque en la vida se había visto que unos verificadores actúen de una manera tan manifiestamente contra la información. Al final, eso no es contrainformación, eso es desinformación, que es lo que hacen estas pseudoagencias de prostitución. Y acabaremos hablando de la manifestación, que ayer le dimos mucho revuelo al final, a alguno no le gustó, a mucha gente le parece en ese sentido que no era, que era adecuado lo que comentamos, saltaron algunos del Rosario, enfadados, en fin, hoy prácticamente se ha vuelto a lo original. No se ha dado tanto hincapié en el tema del Rosario porque no tiene mucho sentido. Lo decimos con todo el respeto, que algunos se ofendió, y lo seguimos insistiendo. Hay una cosa que deben entender algunos oyentes de este canal, sobre todo aquellos que vienen poco o están de paso, que en este canal lo que hacemos es analizar información, lo que hacemos es explicar historias, explicar lo que ha pasado según ese análisis, dando datos para intentar guiar a veces, si quieren, en el camino para que el país vaya mejor, vamos a decirlo así delicadamente, y no nos casamos con nadie, no nos importa, pero no porque nos digan que es la del Rosario, ni una fe, ni otra fe, ni la de al lado. La respetamos a todas es todas. E intentamos ser empáticos con todos los mundos. Lo hemos dicho que en alguna ocasión nos ha tocado incluso ser empáticos y lo hemos intentado ser, por ejemplo, con temas de terrorismo, yihadismo, etcétera, etcétera. Son unas cosas que, miren, cada uno tiene sus cosas, de las que más podemos decir que sabemos. Y les aseguro que cuando se trabaja en estas historias, no puedes ponerte con temas personales. Que a la gente le guste rezar el rosario, de puta madre. Respetable. Pero aquí lo que analizamos es si es oportuno rezar el rosario en una protesta política. Y entendemos que manifiestamente no. Por historia, porque no es lo que toca y como el ejemplo que pusimos, porque es la única cosa organizada y lo que demuestra es desorganización del resto de los actos. A partir de ahí, que alguno se lo toma con aire personal, oiga, miren, cada uno que haga lo que le dé, perdón, la real y puñetera gana. Como si luego de escuchar el programa tiene que rezar 3 Aves Marías. Nos da absolutamente igual, porque nosotros no hablamos aquí de religión, aquí hablamos de política. Y no tiene que ver una cosa con los misterios personales. Que cada uno tenga los suyos. Y son 100% respetables. Hace un año, hace 5 años, para nosotros hace 40 años, 50 años. Pues he explicado en alguna ocasión que nosotros hemos vivido en países árabes y no hemos tenido ningún problema. Bueno, sí, nos tocaban, perdón, cuando se ponían a rezar en la mezquita nos daba justo al lado y nos levantaban muy temprano, los días de la oración. En fin, pero fuera de eso, hay que respetar todo. Y todo es todo. Si se va, en nuestro caso, un entierro, entramos. Si se va un bautizo, que no hay ahora, entramos. A una boda, entramos. No tenemos ningún problema y respetamos cualquier escenario. Intenten, pues, algunos respetar también este canal,
Porque aquí obviamente no damos fe, ni damos misa, ni ponemos rosarios. Pero aquí intentamos explicar las cosas y eso merece el mismo respeto que otros que explican otras historias. Empezamos, si les parece, hablando de ese desaire al rey hoy en la inauguración del Congreso, silencio del PNV, brazos cruzados de Sumar, esto es un resumen, y plantón de Esquerra, Junts, Bildu y Bloque. El Bloque últimamente, tras lo de Mamporrero, parece que se están animando un poco. Y han sacado un comunicado estos 4 partidos conjuntos diciendo que la monarquía, un par de horas antes del acto, que la monarquía es hereditaria y vitalicia. A nosotros nos ha hecho mucha gracia, vamos a ser sinceros, porque es evidente que la monarquía en España, en Suecia, en Noruega, en el Reino Unido, en los Países Bajos, en Bélgica, es hereditaria y vitalicia. Es evidente. Creo que nadie lo va a discutir. Lo que sucede en esos países, fíjense el detalle, señores de Esquerra, Junts, Bildu y Bloque, es que los partidos políticos y sus líderes no son hereditarios y vitalicios. Porque Esquerra Republicana, que son cargos vitalicios, meten en la cárcel por chorizo a su presidente y cuando sale a cárcel sigue. Eso es un señor vitalicio. Junts, que están los hijos de los hijos de los hijos, es un partido hereditario. Bildu, hombre, Bildu nos lo pone fácil. Se empezó pegando tiros y se acaba en la política. ¡Qué mejor herencia! Vamos a decirlo así de claro. Y el Bloque, quien conozca un poco Galicia, sabe que precisamente es un sueldo vitalicio los que tienen, porque no saben hacer otra cosa. Vamos a decirlo así de claro. Son los de la protesta continua que en su vida han pegado golpe. Esa es la realidad, que en este país quizá es más hereditario y más vitalicio ciertos partidos, ya no hablamos de otros, pero al menos los que han firmado, porque aquí podemos unir obviamente al PNV, son más hereditarios y vitalicios que la monarquía. Y miren, señores de Esquerra, Junts, Bildu y Bloque, que sabemos que nos escuchan pocos o ninguno, esto va de educación y formas. Si ustedes entran y cobran de una institución que tiene unas normas, que se llama Estado, pues las respetan. Porque si no, esto es un cachondeo. ¿Qué pasa? Que cuando ustedes gobiernan, aunque no hayan sacado la votación, por ejemplo, cuando gobierna aquí en Cataluña Esquerra y no quieren recibir al rey, aunque la monarquía haya tenido el mayor refrendo en Cataluña que ellos, hay que hacerles caso a ellos en vez de a la monarquía. ¿Pero en qué mundo vivimos? Cuando los políticos se alejan no solo de los ciudadanos, que es importante, sino sobre todo de las normas, tenemos un problema grave. Y es uno de los problemas que nosotros detectamos desde hace tiempo cada vez más grave. Es la falta de respeto institucional que existe en este país. Que no haya gente que haya parado los pies a los temas que no van bien. Esto es como si un niño te chilla o algo y le dices, sí, campeón, lo has hecho de puta madre. No, esto no va así no se educa. Estas cosas se han de cortar a lo sano. Y si los diputados no han querido hoy al primer acto, sanción en la nómina y que ese mes no cobren. Miren qué rápido se soluciona. Pero claro, para eso tendríamos que tener de presidenta del Congreso, pues alguien... alguien. Creo que con eso, hoy se van a reír un rato, creo que con eso ya queda claro. Alguien. Pues claro, tenemos ahí un objeto llamado Armengol, recordemos, la que se iba de copas y cerraba bares cuando la pandemia en Mallorca, en fin, ya ha acabado el presidente del Congreso, tercera institución del país, no lo olviden, que ha hecho un discurso, como han tildado algunos, el peor discurso de un presidente del Congreso en su historia. El peor, que saben que este gobierno está consiguiendo citas increíbles. Por ejemplo, nadie se lo hubiera pensado que podía haber habido un presidente peor que Zapatero. Pues tenemos un aspirante que va a ganarlo, que es Sánchez. En fin, peores ministros que algunos que tenemos de Hacienda, como la Chiqui.
pues parece que también va a ganar el triunfo. Es todo un cúmulo, o el Urchachu, que no sabemos muy bien cómo se apellida, este hijo de papás burgueses, que el otro día explicaban su historia, becado por la Caixa. Es muy curioso, la Caixa ha becado a muchos de estos pijos de buena familia catalanes que en teoría están forrados y les han dado la beca de la Caixa para estudiar en Estados Unidos. Se hace muy curioso, porque se la dan a los forrados. La Caixa también tiene miga. Que el otro día no sabía que era un lustro, y es ministro de Cultura. En fin. Pues, como decimos, con este nivel, pues, ¿qué quieren? Pues la presidenta del Congreso pues, ha hecho un discurso como si fuera la portavoz del gobierno. Ha hecho un discurso pro gobierno, olvidando que ella es la tercera institución del país. Y olvidando y poniendo en valor hasta Meritxell Batet, que recordemos cuando acabó su discurso, decía siempre viva el rey. Y esta ni se ha acordado. Una falta de respeto, una falta de tablas, una falta de educación. Que a lo mejor aquel señor del bloque que ayer hablaba del señor Tellado, llamándole mamporrero, equivocó a quién era y quién no era mamporrero. Porque está claro que es obvio que no sabemos si esa profesión o no, pero esta gente del gobierno y la gente cercana no cumplen con ninguna norma, ninguna formalidad, ninguna educación. Y está claro que ninguna capacidad intelectual para estar donde están. Y es de esos juegos que hemos hecho a veces de palabras, de decir o de pensar, todos aquellos que sean autónomos o tengan pequeñas empresas, o quien sea que nos escuche, que piense, ¿le pagarían 6.000 euros si los tuvieran para trabajar por usted Armengol? Seamos serios. Hombre, a lo mejor para irte de copas con ella, a lo mejor aún, pero poco más, porque ni de eso da imagen. Es de esta gente zafia que uno desconoce o prefiere no saber cómo han llegado hasta ahí. Y esto al final lleva que cuando un líder se rodea de ineptos, inútiles, esto parece aquello de José María García, aquellas noches, chupóteros y todas esas cosas, pues al final el líder empequeñece. Y el líder obviamente pues se esconde. Yo ya he pasado nuevamente acto público en Oviedo, inauguración del supuesto AVE, que según parece era un Albia, pero bueno, en fin, debe ser como el AVE que iba a Extremadura, que se esconde y no hace ningún acto donde haya más de una persona que no sea su guardaespaldas. Recordemos ese acto ridículo el domingo, donde hasta entró en un acto de partido con guardaespaldas. No vaya a ser que le tocara a alguien y le ensuciara, en fin. Y hoy con ese traje que le iba corto y se subía los pantalones. Por cierto, eso no da para titulares de diarios, como han dicho, que eso es una falta de protocolo. Simplemente se le caían los pantalones, no los llevaba bien atados. En fin, un personaje curioso que eso sí, mañana a las 9, quien quiera lo tiene en Televisión Española en una entrevista en directo, en un masaje, perdón, pues se lo hace, creo, la Icharrundi esta, o no sé cómo se llama, esta que algunos la idolatran como una gran periodista, y es una farfullera, perdón, pero hay que decir las cosas con claridad. Mañana le hará un masaje, no sabemos si con lengua o sin lengua, pero esa es la triste realidad de la televisión pública que tenemos en este país, que obviamente habría o que reciclar o que cerrar. Porque hay que ir con medidas ya efectivas. Hay que ir dando ideas a Tellado. Miguel, escúchanos. Al otro le decíamos que tomara notas. No tomó notas y mira dónde ha acabado. Algunos dicen que en un ascenso. Sí, sí, ascensísimo. Yo creo que está subiendo en el ascensor el Empire State Building. En fin, toma nota, no, escúchanos simplemente y plantea esos temas. No puede ser una televisión como esta, porque las televisiones al final tienen que tener una función de información, y la pública ni les cuento. Pues claro, la pública del gobierno, que es la sexta, vamos a decirlo así con claridad, en la inauguración de Asturias ha sacado un mapa que ha puesto, para que vean la capacidad de realizador, presentador, grafismo de esa televisión, Pola de Lona y Nieves. A lo mejor quien no sea de Asturias, pues le suena lo mismo, pero quien sea de Asturias
o quien conozca un poco la geografía de España sabe perfectamente que son Mieres y Pola de Lena. Y esa es la realidad de los medios actuales. Porque uno puede equivocarse en una vocal, nosotros nos podemos equivocar muchas veces al hablar, pero cuando haya al menos un realizador, un grafista y un presentador que lo ven, es que hay tres, mínimamente, ya no hablamos de los cámaras, que a lo mejor alguno tiene más cultura que el presentador o presentadora, que se den cuenta. Es tan lamentable la baja cultura que están irradiando los medios de comunicación que uno no sabe exactamente qué debe hacer o pensar. Pero en el fondo, eso, aunque parezca negativo, quiere decir que hay mucho camino por recorrer. Y eso es donde hay que agarrarse como forma positiva. Y recuerden que hace semanas dijimos, cuando empezamos a hablar de la contrainformación, que una contrainformación efectiva era que el Partido Popular comenzara a tantear, indirectamente dijimos, a Junts, porque era una opción válida que Junts en un momento dado apostara por una moción de censura contra Sánchez. Nos dijeron que era imposible. ¿Cómo iba Junts a apoyar una moción de censura, apoyando a Vox, etcétera, etcétera? Y nosotros comentamos, obviamente, con una condición básica, que se hicieran elecciones, no que entrara un gobierno que tampoco duraría mucho, un gobierno de PP y Vox. Nos dijeron de todo, hoy ha salido la noticia. Vaya, la puta bola de cristal de los cojones, ¿eh? Parece que se ha vuelto a anticipar. Claro, el problema es que de aquellas el PP, aún debía estar Bendodo al mando, pues no hizo contrainformación, que como decimos es pues llevar el camino para conseguir objetivos, que no es desinformación, que es otra historia, ya explicamos un día todas esas diferencias. Pues Feijóo, la respuesta ha sido que nada de nada, con Junts no queremos saber nada. Vamos a ver, señor Feijóo, que ayer pareció usted un poco más inteligente que esta mañana. No está diciendo por activa y por pasiva que lo que ha de haber es elecciones para que los ciudadanos españoles decidan ante las mentiras constantes del gobierno socialista de Pedro Sánchez. Pues el objetivo, ¿cuál es? La contrainformación, ¿dónde nos lleva? ¿A que haya elecciones? ¿O que usted no pueda decir que las va a haber gracias a Junts? Porque si es gracias a Junts, a usted le da igual, porque luego va a usted tener que convencer a los votantes para que le voten. Con lo cual, su objetivo es las elecciones. Con lo cual, le da igual cómo llegar a ellas. Con lo cual, error manifiesto, porque lo que debería haber dicho es: nosotros queremos que los ciudadanos españoles decidan. Y en el caso de que hubiera una moción de censura, sería para inmediatamente disolver las Cortes y convocar elecciones. Ese es el matiz que hace que alguien sea un líder por la mañana y que se acueste como un líder por la noche. No que sea un líder a la mañana y que a la noche se mee en la cama haciendo pis. Esa es la diferencia, Feijóo. Y dijimos que ayer esos cambios que has hecho, incorporando, reforzando a Tellado, eliminando, reduciendo, degradando a Bendodo, pueden ser interesantes, obviamente, si se trabaja en la esfera de la contrainformación, si se trabaja para lograr un objetivo. Y a día de hoy, el único objetivo que tiene que tener en la cabeza el señor Feijóo, ¿cuál es? Ir a elecciones. Punto. Ganarlas o no, ese será el siguiente paso. Pero hagamos las cosas por pasos. A veces hemos puesto un ejemplo muy, muy claro, muy bestia, de esos que hay gente que les hace gracia porque se están durmiendo y dicen: ¡uy! ¡Qué ejemplo más animal! Y hay gente que dice: ¡ay! Las palabras esas te pierden, Carlas. ¿Qué es aquello de que quedas con una cita y antes de quedar ya estás preparando la cama para tirártela? No, primero pues habla con ella, conócela. Eso funciona así. Pues señor Feijóo, lo primero, que haya elecciones. Y ese es su objetivo. El resto, da igual. Ha de trabajar en eso. Reforzando el partido, haciendo lo que quiera. Pero ha de trabajar en eso.
Y cuando hablamos de elecciones, hablamos que hay elecciones generales. Y si hay mientras elecciones en comunidades o así, pues trabajarlas para que se consigan mejores resultados. Y tenemos el ejemplo de ese posible pacto que va a haber en Galicia entre Sumar, que recordemos tiene cero, vamos a decirlo, que Yolanda Díaz allá la conoce todo Dios y no la vota ni Dios, y PSOE para sacar diputados en Lugo y Orense para arrebatárselos al Partido Popular, que recuerden tiene mayoría absoluta en el Parlamento gallego. Pues ahí hay que contrainformar también, señor Feijóo, hay que trabajar, hacer números. Y si ven que los números dicen, oiga, resulta que si los de Vox nos sacan, no tengo ni idea la cifra, 3.000 votos, y esos 3.000 si se junta PSOE y Sumar vamos a perder, porque al final la gente no cambia tanto de voto, nadie se lo piense, pues habrá que hablar con Vox. Y habrá que sentarse a negociar. Y habrá que tirarse horas nocturnas negociando seguramente para llegar a algún tipo de acuerdo. Que no se presenten, que oiga algún candidato suyo un poco más moderadito vaya el número 6, o el 7, o el 5, no tengo ni idea, o el 4, teniendo en cuenta que Vox no iba a sacar ninguno. Intentar en cierta manera hacer política, jugar a política, que la política es pensar a inteligencia, no es respuestas instantáneas a la salida del pleno del Congreso y decir lo que me apetece, porque me apetece y porque soy el más guapo y el más listo. Eso no es política, esos son antojos. Y el PP debe empezar a moderar y a tener claro el discurso y que Feijóo se nutra, como hemos explicado en muchas ocasiones, de un servicio de información interno del partido que le brinde 28 caminos con contrainformación que los vayan haciendo crecer y que sepa en cada escenario qué debe responder. Él puede aportar, obviamente, y él en un momento dado tendrá que improvisar, como los puestos del Congreso, que lo hace bien, pero no se sale de la línea. Que por cierto, según parece confirma Borjita de portavoz, en fin, verano azul dando saltitos, es que hay que ser ridículo. Porque si tú quieres hacer un cambio, hazlo de verdad. Lo viejo no ha funcionado. Las Cuquitas, los Elois, los Elías, los Borjita, no han funcionado. El Pons, que lo van a enviar otra vez a Bruselas, que allí debe cobrar más, ya se puede publicar más libros. ¿Apuestas por Tellado? Pues apuesta que cree su propio equipo. Si apostamos por la línea dura, apostemos por la línea dura. Eso sí, si fracasas porque te has equivocado, a la puta calle. Y en esa línea, como decíamos ayer, se refuerza con gente del equipo de Ayuso, con lo cual parece que al menos tienes claro qué línea hay que tirar adelante. Y por cierto, el PNV también se ha sumado a lo de hipotéticas mociones de censura al gobierno, pero bueno, el PNV ya saben, tiene las elecciones pendientes y tiene que intentar demostrar que tiene recorrido propio. Y está claro que el PNV puede acabar como la antigua Convergencia y Unión, que cada familia monte su partido y ya veremos cómo acaba. Por cierto, en Cataluña, una cosa que aparecerá en los próximos días, parece que hay mucha bronca con una línea de Junts, que parece que quieren echar del partido la más cercana, Laura Borràs, que recordemos, en principio era cercana también a Puigdemont, para que vean que no se entiende nada. Y esto al final son peleas de familia que no acaban de entender lo que es la política sin, como ha dicho Junts, ser hereditaria y vitalicia. Para que vean que lo ligamos aquí todo. Y claro, el gobierno, como pueden imaginar, pues tampoco va muy tranquilo. Tenemos, como os he dicho, al un ministro de Cultura que no sabe qué es un lustro y tenemos a Calviño y Díaz empezando ya la competencia, porque Calviño parece que empieza a darse cuenta que su ilusión de volver a Europa al BEI, pues parece que Italia no lo va a poner fácil, todos los países del este tampoco, la presión, y aquí quien no lo entienda pues puede girarse e irse a dormir, la presión de Israel para que nadie del entorno del gobierno de Sánchez tenga un cargo interesante tampoco lo va a poner fácil, y Israel presiona mucho.
Y esto al final, aunque alguno no se lo crea, es como funcionan las cosas. Un presidente aislado, haciendo, nadie sabe muy bien qué, consiguiendo el aval de grupos terroristas y vendiendo, como hará mañana en la entrevista, que es un genio. Y que España, obviamente, va perfecto. Claro, los periodistas de televisión no le dirán que la OCDE ha recortado el crecimiento. No están para eso. Tampoco le dirán que se disparan las insolvencias en autónomos y pequeñas empresas hasta un 111%. No, hombre, no le van a decir eso. No van a estropearle el discurso al señor Sánchez. Tampoco le dirán que las familias han retirado en octubre nada más y nada menos que 7.000 millones en depósitos de los bancos, fundamentalmente para gastos corrientes y ordinarios. No se lo dirán. ¿A él qué le importa? A Sánchez, ¿qué puñetas le importa cómo vivan los españoles? Si él solo piensa en él y su espejo. Espejito, espejito, ¿quién es el más guapo de este país? Soy yo, Pedro Sánchez, soy yo. Esa es la realidad. Y mañana, si no quieren ver estas preguntas, perdón, si quieren verlas, no pongan la 1, no las verán. Nadie osará tocar el suelo del presidente. Ahora sería gracioso que alguno de los que entrevista mañana nos escuchara y dijera, pues ahora voy a joder a Carlas y voy a preguntarle estas 3 preguntas para que vea que somos periodistas de verdad. Mira, si lo hacen, le invitamos, no sé quiénes son los periodistas, creo que es un hombre y una mujer, les invitamos a cenar si quieren. No querrán venir con nosotros, que debemos ser fachas y fascistas, pero bueno, en fin, esa es la realidad de este país. Periodistas que no ejercen de periodistas, políticos que no ejercen de políticos. Y mientras, pues un par de demandas que han aparecido hoy a Neutral y Maldita, saben, estas agencias verificadoras que alguien decidió, no sabemos qué hablaron con Google en su momento, que fueran verificadoras de la gran verdad, y cuando tú estableces a alguien que sea el que verifique la verdad, hostia, pues tenemos un problema. Sobre todo cuando usas mucha desinformación y mucha mentira. Son agencias lamentables que dicen, en la demanda por cierto se pone, y es cierto, dicen que los periodistas ya tienen que informar, estas agencias al ser formadas como verificadoras deben de informar el doble, con lo cual sus mentiras son todavía peores. Pues vamos a ver qué dice el juez, porque lo que habla es del código ético de ambas agencias, que en principio lo tienen. Y ya veremos si puede introducirse ahí o no el juzgado a valorar esas cosas. Lo que está claro, que quien crea en estas agencias, pues obviamente que se olvide. Y también hay una cosa importante conceptual, que en un país como España hayan nacido 2 agencias como estas, una por cierto, de la mano de la Sexta, vamos a decirlo así de claro, la otra más o menos también, de la mano del gobierno. Es que quien debería hacer esta función, que es la prensa, pues no la hace. La televisión pública debería ser la que informa, pero no lo hace. Tampoco lo hace, que tienen que crear agencias para hacerlo. Triste no, lo siguiente no, lo siguiente. Y como ayer acabamos con la manifestación y los rosarios, y a algunos le infló el rosario, pues vamos a acabar también hoy con esa historia. Hoy han aparecido menos, como nosotros sugerimos. Nosotros saben que, como el otro día nos preguntaba alguien, nos dedicamos a hacer mapas. Ya lo saben. El resto, cada uno que piense lo que quiera. Pero hay cosas para nosotros evidentes. Y es evidente que no tiene ningún sentido mezclar la fe, como hemos dicho al principio del programa, con la política. Que luego cada uno piense lo que quiera y crea lo que quiera y todo es respetable. Porque hay gente que sabemos que para poder interpretar perfiles, para poder interpretar personas, para poder interpretar grupos, hasta poder interpretar gente extraña, y no dijimos que esto lo sean, para poder interpretar a terroristas, para poder entenderlos, tiene que respetar la base inicial. Que alguno confunde respetar, ojo con lo que vamos a decir, con compartir. No, nada que ver.
Y ese error de análisis es el que algunos tuvieron ayer, creyéndose la contrainformación del gobierno, que le interesaba obviamente potenciar lo del Rosario para que fuera aquí, pareciera que esto fuera de retrógrado, de hace 100 años, con todo el respeto, pero es la imagen que se transmite, poner un crucifijo delante de la Guardia Civil como si esto fuera 1720 o 1542, cuando llegaba Colón y lo ponía delante de los aborígenes. No. Una cosa son las creencias personales y otra cosa es lo que debes hacer si haces una protesta política. Que confirma obviamente, y ayer se confirmaba, que hay poca organización, y ese es un problema. Y ahí nosotros insistimos que alguien debería empezar a liderar esas protestas. Y algunos entendemos que en política, aunque algunos no la acaben de ver, los políticos para algo cobran. Y alguno dirá, hombre, no vamos a meter ahora al PP o a Vox allí liderando las protestas. Oiga, pasarse cada día un líder político allí tampoco cuesta nada. Hay ciudadanos cansados y cabreados. Gente, como decíamos otro día, esa expresión inglesa, gente ordinaria, gente normal, en el sentido positivo, que está harta, que se sienten abandonados. Que tampoco muchos comulgan con lo del Rosario, vamos a decirlo así, claro, que también hay los del Rosario, que todo el respeto para ellos, pero no podemos cegarnos solo con la fe. Quien quiera tenerla, adelante. Aquí, para aquellos que han dudado, se respeta toda y cada una de las religiones que hay. Todas y cada una de ellas. Ni insultamos a unos, ni insultamos a otros, ni insultamos a otros. Pero aquí no hacemos análisis religioso, como a algunos les gusta hacer. Aquí hacemos análisis político, que no tiene nada que ver. Miramos variables, miramos escenarios e intentamos y conocemos que cuando la variable religiosa aparece en un conflicto político, el ejemplo más claro, no hay que irse muy lejos, por desgracia, es Yugoslavia. Acaba el rosario, nunca mejor dicho, de la aurora. No juguemos a ciertas cosas, que cada uno tenga las ideas que tenga. Pero se está protestando contra el gobierno o se está protestando contra la religión del gobierno. No sé, ¿cómo lo ven ustedes? Algunos lo tenemos meridianamente claro, no, clarísimo. Y obviamente, la política es política, la fe es fe, y al final, todos vivimos en el mismo sitio y todos debemos respetarnos. No creemos algunos que haya que entrar a una iglesia a dar discursos políticos, no creemos tampoco lo contrario. Los ofendiditos, que a verlos haylos, a nosotros ya no nos sorprende a estas alturas, están en los extremos. Y en los extremos son aquellos, y esto es una opinión muy personal obviamente, que seguramente no suscribirá a todo el mundo, los extremos en general son aquellos que no creen en las personas. Decía una frase, saben que es el filósofo de cabecera de este programa, de este canal, Nietzsche, que decía aquello de que el hombre va por una cuerda floja, muy débil, y se va cayendo, pero el objetivo al final es llegar a ser Dios, el superhombre, él dice, pero las habilidades de Dios. Pero todos, al final, somos hombres y personas. Si alguien quiere, mujeres y personas, nos da igual. Algunos se caen, otros miran, se quedan parados y creen que ya tienen el camino resuelto. Hay cada uno que haga lo que quiera. Nosotros de estos temas no vamos a hablar, porque
como decimos, solo hacemos mapas y no somos especialistas de estos temas, más faltaría. Sí que nos parece positivo, vamos a decirlo, que hoy se haya reducido esa presencia, como decíamos ayer, y ha vuelto a ver 1.500 personas, nos dicen que creemos que esa constancia es necesaria, pero creemos también que habría que apostar por organizar, aparte de esos bares y guateques que están organizando, de alguna manera algo que sea un poco más, no sabemos cómo decirlo, más organizado. Vamos a dejar ahí la palabra porque es un tema bastante complejo. Nos vamos a emplazar en principio a mañana. Si no hay ninguna novedad, tienen todo lo de las aportaciones, como siempre, tal. Nos despedimos hasta mañana, como siempre, seguimos.